Hola, buenas tardes. Tarde o temprano, en la vida, todos tenemos que plantearnos cuánto ingresamos, cuánto gastamos y qué tenemos. Pues bueno, este será nuestro primer contacto con la contabilidad. Ahora mismo os explicaré las características de la información contable. Hay 5 características. Relevante. Refleja lo útil y esencial que es la información contable para nosotros. 2. Fiable. Debe ser objetiva, verificable y fiel. 3. Comprensible. Debe ser fácil de entender. 4. Oportuna. Disponible en el momento exacto, en el momento justo. Y tercero, comparable. Debe ser equiparable con las demás empresas. Continuamos con otro tema, las masas patrimoniales. Cuando hablamos de patrimonio, todos percibimos que nos referimos a lo que tenemos. Una casa, un coche, dinero. Pero, ¿tiene más patrimonio el que más tiene? ¿Qué ocurre con las deudas? Los elementos que forman el patrimonio podemos clasificarlos en 3 grupos: bienes, derechos y obligaciones. Bienes son los medios materiales necesarios para la actividad de la empresa, como edificios, maquinaria, dinero en efectivo. Derechos, pues serían los créditos a favor de la empresa, por ejemplo, facturas pendientes de pago o préstamos que la empresa ha concedido a terceros. Tercero, las obligaciones son deudas de la empresa con terceros, como facturas pendientes de pago a proveedores, préstamos que no han concedido, etc. Todo esto explicado, patrimonio queda con una fórmula muy sencilla. Patrimonio igual a bienes más derechos menos obligaciones. Las masas patrimoniales podemos dividirlas en 3 grupos: los activos, los pasivos y los patrimonios netos o neto patrimonial. El activo son los bienes que son propiedad de la empresa y que tienen derecho a su favor. Pasivos son fuentes de financiación ajena y son obligaciones que debe tener la empresa. Y el patrimonio neto o neto patrimonial, que son fuentes de financiación propia. Recoge el valor del patrimonio, que son los fondos que el empresario ha aportado. Entonces les llamamos propios. Para finalizar, hay que destacar que la liquidez de un activo hace referencia a su capacidad para transformarse en dinero o en efectivo, mientras que la exigibilidad de los pasivos indica el tiempo que falta para que se devuelvan. Pasamos a otro punto. La contabilidad en España está regulada por el Plan General de Contabilidad, con las siglas PGC, que obliga a llevar una contabilidad adecuada a la actividad empresarial y así permite realizar un seguimiento cronológico de sus operaciones. Para hacer esto factible y necesario hay que apoyarse en una serie de libros que sirven para registrar las operaciones y presentar los distintos estados financieros, que es el registro mercantil. Otra forma de constatar nuestras cuentas es la forma de diagrama de T, donde aparecen las cuentas empresariales. Y funciona básicamente de la siguiente manera. Si recibimos 2.000 euros en metálico en una venta, lo anotaríamos en la cuenta de efectivo, en la columna del debe. Y si pagamos a un proveedor en efectivo, digamos 500 euros, se anota en el de haber. El saldo será la diferencia entre ambas cantidades. Anuales de la empresa y que mencionamos en el apartado anterior. Representa la situación patrimonial de la empresa en un momento determinado. Los elementos se agrupan en torno a las 2 principales masas patrimoniales, el activo por un lado y el patrimonio neto y pasivo por otro. Ambas masas se ordenan de menor a mayor. En el caso del activo, siguiendo el criterio de liquidez, y en el segundo, el de exigibilidad, que ya hemos estudiado. Hay 3 tipos de balance en función del momento en que se realizan: balance de situación inicial al principio del ejercicio, de situación al cierre del ejercicio y finalmente otros que se realizan normalmente cada 3 meses, llamados de comprobación. También en función de su complejidad hay modelos normales para grandes empresas y abreviados pequeñas y medianas. Toda la información patrimonial de la empresa se encuentra distribuida en las diferentes cuentas. Todas deben hacerlo de la misma manera. De esa forma se asegura que todas las empresas recojan su patrimonio de forma uniforme. Así, supongamos que una compañía compra un camión en efectivo por valor de 100.000 euros. Son 2 operaciones diferentes. La compra por un lado
y el pago por otro, y se anotarían en cuentas diferentes. Por un lado, aumentaría la cuenta de transporte en esa cantidad y se disminuiría la de efectivo. Como ya hemos visto, se anota en el debe por un lado y el haber por el otro. Todo esto aparece desarrollado en el Plan General de Contabilidad, donde se recoge un número enorme de cuentas. En este tema vamos a agruparlas y a dar tan solo algunas de ellas. Por tanto, el modelo de balance que recoge el Plan General de Contabilidad es bastante complejo. Simplificándolo, mucho podemos dar el siguiente modelo. Activo no corriente. Están formados por inmovilizado intangible y inmovilizado material. El intangible son elementos inmateriales o intangibles, como bien he dicho, como la marca, el software, patentes, etc. Y el material, elementos tangibles del activo como bienes, muebles o inmuebles como el edificio, instalaciones, maquinaria, etc. Otro tipo sería activo corriente, existencia. Agrupa los elementos que están en el almacén a la espera de ser transformados o vendidos, materias primas, etc. Realizable. Deudas a favor de la empresa, como derechos de cobro e inversiones financieras a corto plazo. Y luego, por último, efectivo. Incluye el efectivo y el dinero en cuentas bancarias. Otro tipo sería patrimonio neto. Recoge varias cuentas tales como las aportaciones de los socios, es decir, su capital. También las distintas reservas y la cuenta resultado del ejercicio, donde aparece el resultado positivo o negativo del último ejercicio económico y pendiente aún de la aplicación. Y para concluir, pasivos corrientes, deudas a corto plazo, las cuales se recogen aquellas deudas con vencimiento inferior a un año, es decir, acreedores comerciales y otras cuentas a pagar. Recoge también deudas, pero en este caso aquí se agrupan específicamente las contraídas con proveedores y acreedores que han prestado servicios a la empresa, como por ejemplo una empresa de mantenimiento, reparaciones, etc. Además de las deudas contraídas con la hacienda pública por el IVA y la seguridad social. Bueno, ahora voy a hablar sobre la cuenta de pérdidas y ganancias. La cuenta de pérdidas y ganancias es el estado contable que recoge los ingresos y gastos del ejercicio económico junto con el resultado obtenido. Así pues, nos va a indicar el beneficio que hemos obtenido dicho año. Sus componentes son ingresos, que son elementos que supongan un incremento en el patrimonio neto, por ejemplo, ingresos por venta, pero no es válido las aportaciones de los socios. Otro es los gastos, justamente lo contrario a lo anterior, por ejemplo, los gastos de personal o las compras de materias primas. Además, hemos de diferenciar los ingresos y gastos que corresponden a la actividad normal de la empresa con los que no lo son, y se debe a los intereses como préstamos, etc., que también son llamados financieros. La diferencia entre ingresos y gastos de explotación, actividad normal de la empresa, se llama resultado de explotación. Viva la redundancia. Los correspondientes a los financieros se llama resultado financiero. La suma de ambos es el resultado antes de impuestos, a los que, una vez restados dichos impuestos, se llaman resultado del ejercicio. Es decir, que para el cálculo del resultado de beneficio o beneficio neto, debemos primero sumar en primer lugar aquellos ingresos que no son de tipo financiero y que serán el valor de todas las ventas realizadas en el ejercicio. A esto hay que restarle los gastos en que hemos incurrido. Seguiría, por ejemplo, las materias primas, salarios, teléfonos, agua, etc. Pero nuestra empresa no solo tiene estos ingresos y gastos. Es habitual que haya un ingreso y gastos de tipo financiero, como pueden ser inversiones en bolsa o intereses de préstamo. Sumamos todos los posibles ingresos y restamos los posibles gastos. En muchas ocasiones no existen, así que serían cero. Es la cantidad que restaremos al byte, así BAT igual a byte menos resultado financiero. Queda un último y sencillo paso. Sobre esta cantidad es la que deberemos pagar al impuesto de sociedades. El impuesto de sociedades es un porcentaje fijo, pero que ha variado en los últimos años. Sea como sea, hay que restárselo al VAT. El archivo de una empresa. Ya he estudiado distintos documentos que la empresa obligatoriamente debe guardar. Necesariamente y por tanto, la empresa debe archivar toda esta documentación que genera. No pienses solo en varios libros, ya que hoy más que nunca las empresas reciben muchísima información y por cauces totalmente diferentes. Facturas de nuestros proveedores, quejas de nuestros clientes, facturas por internet, emails. ¿Dónde surge esta necesidad? ¿Cuáles son los impresos documentos y comunicaciones más utilizadas?
La necesidad surge por dos vertientes. 1. La normativa legal, ya que según el Código de Comercio, los empresarios conservarán los libros, correspondencia y documentación por un periodo de 6 años. 2. Por otro, la necesidad de información que la misma empresa necesita para el desarrollo de sus operaciones. Para nosotros será el lugar, bien sea físico o electrónico, donde se conservan todos los documentos de la empresa, aunque también podrán significar el conjunto de todos estos documentos. La función principal del archivo consiste en la conservación de los documentos a los que la ley obliga. Los documentos se deben conservar debidamente ordenados y clasificados. Si al buscar información la encontramos rápidamente, nuestro archivo será eficaz, aunque además debemos tener en cuenta de que debe constituir el historial de la empresa. Además, se debe permitir relacionar documentos nuevos con otros ya archivados. El primer tipo de archivo que encontramos es la frecuencia de utilización, que es actuales o activos de uso frecuente, semidefinitivos o semiactivos, o de consulta menos frecuente. Definitivos, históricos o inactivos, documentos que, habiendo perdido todo su valor operativo y funcional, conservan su valor histórico o documental. Según el lugar de emplazamiento, encontramos los generales o centralizados, que son documentos que se conservan en el mismo lugar y es consultado por distintos departamentos, por departamento, distribuyéndose entre todos ellos. Y por último encontramos por la forma de crearlo y usarlo, que puede ser o manual, sin usar ningún tipo de proceso de mecanización, que cada vez es menos usado, y para ello podemos usar sencillas carpetas, archivadores de la gaceta, como se pueden encontrar en todas las empresas en físico, o cajas del tipo archivador. También encontramos el informático, que es usando alguna herramienta informática para ello. Puede ser desde un procesador de texto, base de datos, hojas de cálculo, programas especializados de gestión, etc. Para finalizar, voy a hablar sobre una curiosidad que la verdad es que es bastante interesante, que la palabra archivo viene del latín archivium y del término griego archerion, que además del edificio donde se procedía el archivo público podía significar residencia de los magistrados o incluso cuartel militar. Entre otras, la Real Academia Española tiene varias acepciones para este término. El primer término que le da significado a esta palabra es conjunto ordenado de documentos que una persona, una sociedad o una institución producen en el ejercicio de sus funciones o actividades. Su segundo significado que le da la RAE es lugar donde se custodian uno o varios archivos. Y el tercer significado y último, que sinceramente no tiene mucho significado para esta palabra, es conjunto de datos almacenados en la memoria de una computadora que puede manejarse como una instrucción única. Buenas tardes, vengo a hablarle de los documentos comerciales. Cuando estamos al mando de una empresa, pagar y cobrar no es tan fácil como darle a nuestro proveedor en mano el dinero de su producto o reclamarle al cliente el precio de su compra. Hoy hay muchas maneras de pagar o cobrar y la informática nos sorprende cada día con un método nuevo. Podemos distinguir entre los documentos por los que llevamos a cabo la compra y venta del producto y aquellos por los que procedemos al cobro y pago. Cuando vas a la tienda y te compras ropa, te dan un recibo, que es el documento que demuestra la venta de ese producto. Sin embargo, el pago lo puedes hacer en metálico o con tarjeta de crédito. Son dos conceptos ligeramente diferentes. En este tema vamos a ver las diferentes formas de operar y los documentos que certifican la realización de dichas operaciones de manera oficial. Documentos de compra y venta. El albarán es un documento que acredita la entrega de un producto, que el receptor de la mercancía debe firmarlo, dando así constancia de que lo ha recibido correctamente. Por ejemplo, cuando recibimos un paquete por agencia de transporte, siempre nos entregan un albarán. Un recibo, sin embargo, sirve para certificar que se ha pagado por un servicio o producto. Suelen hacerse por duplicado, uno para el vendedor y otro para el comprador. Otro tipo de documento es el documento de cobro y pago.
Lo primero es ver que hay muchas formas de pagar un producto, así que podemos distinguir entre pago anticipado. El pago se realiza antes de recibir la mercancía. Es común cuando es la primera vez que se realiza una relación de compra-venta, ya que la solvencia del cliente es desconocida. Pago al contado. El cliente efectúa el pago al recibir la mercancía. Pago aplazado o pago por crédito, que se realiza con posterioridad a la entrega. En este caso nos encontramos con crédito a corto plazo. El tiempo en el que se aplaza el pago no es superior a un año. Crédito a largo plazo para periodos superiores a un año. Algo distinto a los documentos o medios que se pueden usar para esta forma de pago, los más complicados son aquellos que sirven para el pago aplazado y son la letra de cambio. La letra de cambio es un documento formal que sirve como medio de pago. El pago deberá realizarse cuando llegue el momento indicado de su vencimiento. En la letra de cambio interviene la persona que emite la letra, llamada librador, la persona que tiene que realizar el pago y por tanto está obligado a saldar la deuda, el librado, y la persona señalada por el librador para cobrar la letra, o sea, el que recibe el pago, es el tomador. Pueden aparecer otros elementos como el endosatario y endosante. Cuando la letra es transmitida por endoso, y que no explicaremos para evitar entrar en más detalles, y el avalista, que es quien respalda a quien debe pagar la letra. Si este no paga, el avalista lo hará en su lugar. Es posible que estos conceptos te hayan resultado difíciles, pero con un ejemplo verás que no lo es tanto. Supongamos que un carpintero vende unas puertas a un constructor para una vivienda. Supongamos también que pactan un plazo de 30 días desde la entrega. Entonces el carpintero puede ir al estanco y comprar una letra de cambio. La rellena e indica en la misma que el constructor debe pagarle esa cantidad a un plazo de 30 días. En este caso tenemos la relación que podamos ver a continuación. El pagaré es un documento escrito mediante el cual una persona se compromete a pagar a otra una determinada cantidad de dinero en una fecha acordada previamente. Puedes pensar que es lo mismo que la letra de cambio y en el fondo se parecen mucho. La diferencia es que con la letra de cambio radica en que quien emite el pagaré es el propio deudor y no el acreedor. Los pagarés pueden ser al portador o endosables, es decir, que se pueden transmitir, endosar, a un tercero y ser emitidos por individuos particulares, a empresas o el Estado. Por lo tanto, intervienen básicamente los mismos elementos que en la letra de cambio. También os voy a hablar del cheque. El cheque es un medio de pago que evita el uso de dinero en efectivo. En el cheque se escribe la cantidad a cobrar y acudes con este a la entidad bancaria. Pueden ser nominativos a nombre de una persona concreta o al portador, que lo puede cobrar cualquier persona. Hay que tener en cuenta que un cheque no significa necesariamente que el vendedor reciba el dinero, ya que dependerá de que la persona que lo emite tenga suficientes fondos en su cuenta bancaria. Un tipo particular de cheque que sí garantiza el cobro es el cheque conformado. No es el único, hay más tipos, pero que han caído en cierto desuso, en favor de las nuevas tecnologías. Otros medios de pago. Por supuesto, estos son solo dos medios de pago y cobro que ni mucho menos son los más usados. Nos hemos centrado en ellos, pues son posiblemente los más complejos. Otros que sin duda son los más comunes y que se usan para pagar anticipadamente o al contado serían: ingreso en cuenta, cargando el importe en la cuenta corriente del acreedor, el comprador. Transferencia desde la identidad del comprador al vendedor. Los bancos en este caso pueden cobrar comisión. Otra forma sería tarjeta de crédito o débito, contra reembolso, PayPal o la tarjeta y compra de Corte Inglés.